¡Vamos y los pitufos! Buenas noches de nuevo. Bueno, pues aquí tenéis una pequeña muestra de lo que será, bueno, una pieza de la falla, como os ya quiero traer acabada. La falla lleva por lema dulce llegada, ahora veréis el boceto, pero bueno, dentro de lo que podéis imaginar que es pues el nacimiento de los niños y su crecimiento, los juguetes y tal, pues aquí tenemos un saco de regalos que lleva un genio para los niños. Y bueno, pues aparecen algunos de los personajes pues de hoy y de siempre. Parece que los pitufos los han vuelto a poner de moda, eso ya lo veíamos cuando éramos niños mucho. Pero bueno, eso, Bob Esponja, Fanboy, tal, Kitty, que es de siempre, en fin, una pequeña muestra de una de las escenitas de la falla. A continuación, pues, imagino que veremos el proyecto completo. Bueno, buenas noches otra vez a todos. El lema de la falla es "Ojo que la están peinando". Un gran busto de mujer modelo simboliza esa gran atracción que a través de los tiempos y que aún hoy en día sentimos por la estética y por estar a la última moda, muchos seres humanos, al mismo tiempo que la peinan y buscándole un nuevo look, por encima de ella aparecen diferentes colores de tintes que caen sobre su cabeza y hacer más un alegre el combinado. En una de las escenas veremos hasta dónde llega la esclavitud y sacrificio de estar lo más guapa aunque no tengas un euro. En este caso, una ama de casa que, debido a la crisis que estamos atravesando, ha tenido la genial idea de hacerse una liposucción casera, nada menos que con el aspirador de casa. En otra de las escenas aparece una gran empresaria, la cual se ha ido de safari y cacería a la África profunda, para conseguir a cualquier precio las diferentes cremas y productos naturales extraídos de las diferentes especies animales, y así poder aplicárselo en ella para estar más joven y guapa. La siguiente escena aparece un joven que, con la frase dedicatoria "la más bella", este le ofrece a su abuela una tarta de cumpleaños. Y es que, como diría el esteticista Jongueras, la arruga es bella. Otra de las escenas veremos una gran exposición de tendencias tanto de peinados y maquillajes. Seguro que a más de una o de uno le servirá para coger ideas e intentar cambiar o mejorar su look. Esto es a breve modo lo que veréis este año en vuestra falla. Espero que os resulte divertido el contemplarla y deseo que disfrutéis de ella. Mucho de mi trabajo ha sido intentar que os guste. Espero de todo corazón haberlo conseguido. Ahora os tengo que dejar, que tengo que llamar a mi asesor de imagen, que me ha comentado que una clínica estética de chinos hace unos magníficos trasplantes de pelo. Iré por no hacerle un feo, pero yo de tonto no tengo un pelo. Un abrazo y buenas noches a todos. La verdad es que de tonto no tiene un pelo. Ahora falta saber si de listo sí. Bueno, ¿cómo va a tener pelo en todo lo que le cabe a este hombre en la cabeza? Ahora nuestro presidente... Bueno, no, vamos a abrir el boceto. De la parte, cuando queráis.